mi pantalla y todo. Sí, ya Sí. se ve. Vale. Entonces comenzamos. Gracias, Doc. Bueno, hoy vamos a ver enfermedades relacionadas con alimentación. Como tal, a la mayoría de las enfermedades que se presentan en alimentación, al menos en caprinos, tiene que ver un poco más con el manejo de la ración y con el manejo de los ingredientes que nosotros vamos a poner en la dieta. Muchas veces se tiene en cuenta que tal vez es algún proceso infeccioso o algún problema relacionado a parásitos también. Sin embargo, lo que van a ver muchísimo, también incluso si llegan a tener la materia de desarrollo rural, es que estos problemas que se llegan a generar, digamos, que son los mayores causantes de fracasos en la producción caprina, van relacionadas a la alimentación, no tanto a algún problema con los programas genéticos o programas reproductivos. Entonces, ¿por qué surgen estos problemas? La primera causa o la causa principal va a ser la tendencia a intensificar los sistemas de producción. Muchas veces vemos casos que tal vez hay un productor que tiene más que nada una producción de traspatio, cae alguna especie de dinero o hay una especie de financiamiento también por parte del gobierno y entonces tiene la suficiente inversión como para poder intensificar un poco más su sistema o su granja y podemos partir hacia un sistema semi-intensivo o intensivo. Esto es, digamos que una gran oportunidad para ellos porque pues van a poder invertir en más animales significan mayor producto y mayor producto significa mayor ganancia. Es por eso que se busca la intensificación. Lo que buscan es, de nuevo, producir mucho más alimento, no solamente de buena calidad, sino también de buena cantidad. Sin embargo, cuando llevamos a los caprinos de golpe a un sistema intensificado, cuando ellos están acostumbrados al pastoreo extensivo, pues vamos a ver una deficiencia o una reducción de los niveles de bienestar. Y si vemos una reducción en el nivel de bienestar, también vamos a ver una reducción a nivel de producción. Entonces, tenemos que contemplar muy bien cómo hacer este cambio, cómo ir poniendo a los animales en los nuevos corrales, cómo podemos establecer ciertas estrategias de enriquecimiento ambiental y, sobre todo, cómo vamos a manejar la nueva dieta para ellos. Porque vemos este tipo de cosas. Tal vez en cuanto a instalaciones no tienen unas áreas de sombra que son destinadas para los corrales o al menos elaboradas de buena manera. Vemos que los animales como tal no saben usar los comederos. Vemos que no están adaptados a los ingredientes que nosotros invertimos para la nueva ración, entonces ellos los ignoran o simplemente no se los comen, o más que nada están curioseando en lugar de consumir alimento. Y vemos que en este tipo de corrales los animales dejan de ejercer todas esas actividades o comportamientos naturales de la especie. Entonces, se pueden establecer muchas estrategias, podemos mejorar también las instalaciones de cierta forma, podemos tal vez dedicar, aunque sea una producción intensiva, ciertas horas del día que los animales pastoreen. También podemos hacer los manejos pues lo más relajado posibles, no como tal la frustración de que son animales que están acostumbrando al manejo ya en corral, pues ser lo más pacientes posibles con ellos y evitarles un estrés extra. Los principales problemas asociados con la alimentación de cabra son 4. Como en la clase de alimentación, vamos a dividir en 4 partes la presentación, uno por cada uno de estos problemas. Y aquí vamos a ver el timpanismo, indigestión simple, acidosis y alcalosis ruminal. Que como tal, como ya lo veremos más adelante, la acidosis y la alcalosis van a ser un problema derivado de una indigestión que no es tratada. El timpanismo como tal se va a definir como una acumulación de gas libre o en espuma dentro del rumen. A esta acumulación de gas libre o espuma se le viene también otro problema, la incapacidad de poder eliminar el gas. Entonces, son digamos que 2 problemas importantes. De forma natural, el gas está formado en el rumen por la fermentación. Recuerden y anoten muy bien esto. Se elimina en un 85% por el eructo. En un 10% se va a absorber por medio de la pared ruminal y en un 5% por el paso al tracto digestivo. Entonces, si nosotros inhibimos el eructo por alguna cuestión de obstrucción o por alguna cuestión tal vez de sistema nervioso, entonces este acúmulo de gas no va a poder salir por ninguna de las otras vías, ya que solo se elimina en un 10 y en un 5%, y se va a seguir acumulando, acumulando, acumulando hasta que tengamos un animal timpanizado. El eructo se produce por la contracción secundaria del rumen y la dilatación del cardias.
Entonces, ahora aparte de inhibir ese eructo por alguna obstrucción, también tenemos que tomar en cuenta enfermedades que nos puedan limitar el movimiento del rumen o que también nos puedan limitar la dilatación o el movimiento de este cardias. El eructo es expulsado por la boca y es en contenido 65% de dióxido de carbono, 27% metanol, nitrógeno y oxígeno, y el resto de los porcentajes pues va a depender de la alimentación del animal. El timpanismo se va a dividir en dos tipos de timpanismo primario o espumoso, o timpanismo gaseoso o secundario. Primero vamos a hablar del que se presenta en el mayor porcentaje de los casos, que sería el timpanismo espumoso. El timpanismo espumoso se presenta en un 90% de los casos. Este se va a dar como si fuera gas retenido en espuma en compartimentos ventrales del rumen. Cuando se crea esta espuma generalmente es porque nosotros estamos dando ingredientes altos en saponinas. Las saponinas lo que van a hacer es que van a aumentar la tensión superficial de este líquido ruminal. Entonces, cuando inicie la fermentación, eh, esta producción de gas va a ir encerrándose en burbujas de aire. Esas burbujas de aire van a tener muchísima tensión superficial por el aumento de la viscosidad del líquido y entonces al tratar de ser eliminadas no se van a eliminar. Van a ser como una especie de capa de burbujas a nivel del cardias y por más que se contraiga el rumen y con tanta fuerza que se pueda contraer no se va a poder eliminar el gas. Podríamos llegar a escuchar un pequeño eructo, pero nada que ver con el acúmulo de gas que hay adentro del animal. Los factores predisponentes a esto es el consumo de leguminosas en relación a las praderas. Por eso tenemos que tener una muy buena proporción de gramíneas y leguminosas. Tal vez ya lo han visto en otras clases, hablando de rumiantes, que se tiene que manejar una proporción de 70% gramíneas y 30% leguminosas máximo. En relación al animal, vamos a ver como factor predisponente la especie, la raza, también la edad del animal y heredabilidad. ¿Es un problema que se hereda? Sí. Si nosotros vemos que nuestros animales son propicios a presentar timpanismo y estamos manejando la dieta lo mejor posible, entonces probablemente es una situación de herencia o un factor genético. Entonces para eso tenemos que ingresar nuevos animales a la granja. Si lo vemos en todos los corrales y utilizamos en todos los corrales el mismo macho, entonces nos vamos a dirigir hacia que tal vez es el problema del macho. Seleccionar uno, tal vez cambiar a inseminación artificial, eso ya depende de los manejos que ustedes tengan factibles dentro de la producción que están trabajando. Hay razas que son un poco más sensibles a este tipo de situaciones. La respuesta obvia sería la raza que es un poquito más sensible o menos rústica, que ¿qué raza sería? ¿Sería la Toggenburg? La Toggenburg puede llegar a presentar esos problemas, María Fátima, gracias, pero hay una un poquito más sensible. ¿La alpina? Ah, ¿cuál mencionaron? Perdón, se me trabó un poquito ahí en internet. Yo dije Sanen. Es la Sanen. Efectivamente, Carla, muchas gracias. La Sanen, recuerden que el alpino es un animal bastante rústico que se adapta muy bien a condiciones de pastoreo y producción de leche, pero al menos en la parte de la Sanen sí va a ser la más sensible de todos los caprinos, tanto a nivel de pastoreo y también a nivel de estabulación. Si nosotros manejamos la ración un poco diferente a lo que normalmente lo haríamos, podemos ver a muchas cabras Sanen timpanizadas. Y la edad, pues como tal, no es que no se presenten animales jóvenes, pero es menos frecuente. Más adelante vamos a ver por qué se puede presentar en cabritos, pero principalmente se va a presentar en adultos. En relación al ambiente podemos tomar en cuenta la radiación solar, la humedad y la lluvia post-sequía. Todo va a girar en torno al nivel de humedad. Si nosotros no dejamos que una pradera crezca lo suficiente o los metemos a una pradera cuando recién acaba de llover, entonces aquí va a haber también un factor predisponente para que se produzcan más saponinas, aunque tengamos esta proporción de 70 gramíneas y 30 leguminosas. Y la otra es el manejo. Es un problema que también está asociado al estrés.
Entonces, si nosotros mantenemos a los animales en un periodo de ayuno prolongado, estresados porque hacemos los manejos bastante bruscos o bastante violentos, si interrumpimos su alimentación en pastoreo y no las dejamos el tiempo necesario para que ellas pues disfruten y como tal también funciona como una estrategia de enriquecimiento, también se van a estresar. Y la última, por un cambio brusco en la alimentación. ¿En cuánto tiempo tenemos que hacer este cambio gradual a la nueva alimentación? ¿Cuántos días tienen que ser para los caprinos? 21. 21 días. Muchas gracias, Andy. Muchas gracias, Carla. Ahora seguimos. Ahora, aquí vamos a ver como que una patogenia es una enfermedad bastante sencilla de comprender. Como tal es lo que ya mencionamos en resumen, es el aumento de viscosidad en contenido ruminal. Si aumenta la viscosidad, al momento de que se produzca gas, se va a formar una espuma. Esta espuma va a obstruir el cardias y por ser muy tensa superficialmente hablando, pues no se va a poder salir por el cardias y va a inhibir el eructo. Y esto nos va a generar el timpanismo. Como tal, no hay mucho más que rescatar sobre la patogenia. Y en el caso de timpanismo gaseoso, pues va a ser aún más sencillo. Va a ser el acúmulo de gas libre. Aquí no tiene que ver nada la tensión superficial del líquido, nada parecidos. Únicamente va a ser una producción de gas normal del animal. Pero si estamos obstruyendo la salida, ya sea el esófago o el cardias, pues entonces el rumen se va a continuar llenando de gas. Y como el rumen tiene alimento, entonces se va a seguir fermentando ese alimento y va a seguir produciendo gas. Pero si no hay salida, vamos a seguir acumulando, acumulando, acumulando y acumulando más gas hasta que el animal se timpanice. Ahora, hablando de timpanismo gaseoso, vamos a ver las causas. Las causas se van a dividir en tres: mecánicas, obstructivas e hipomotilidad. Hablando de la parte mecánica y obstructiva, podemos ver que puede ser por alimento poco masticado. Recordemos que estamos intensificando el sistema, entonces los animales no están tan acostumbrados a este nuevo tipo de alimento. O tal vez nosotros no estamos tan acostumbrados a manejar este nuevo alimento. Entonces, tal vez en alguna parte de la ración estemos dando maíz, se vaya por ahí alguna mazorca y pues los animales por curiosar y por ver qué es, puede que lleguen a obstruirse del esófago. Entonces también incluye el cuerpo extraño. Puede ser porque algo del alimento no está bien molido, puede ser porque tal vez el animal llegó a escaparse de los corrales y a comer algo que no debía, o cuando nosotros ingresamos a los corrales con algo dentro de las bolsas del overol, puede que los animales lo saquen y terminen comiendo solo, y bueno, va a terminar obstruyendo todo esto. Linfonodos. En cuanto a linfonodos y neoplasias, lo van a ver más en la parte de enfermedades. Pero en el caso de la linfadenitis gaseosa, puede que algún linfonodo cercano al paso del esófago se aumente mucho de tamaño. Entonces, al aumentarse mucho de tamaño, va a cerrar el paso del esófago y entonces va a obstruir la salida del eructo. Y en cuanto a algún problema del sistema nervioso, vamos a ver parálisis faríngea causada por listeriosis y botulismo, o algún tipo de espasmo esofágico producido por el tétanos. Para esto nosotros tenemos que tener el alimento muy bien almacenado, evitar la contaminación principalmente por heces. Por eso es importante que nosotros no tengamos el alimento almacenado en el pasillo de alimentación. El pasillo de alimentación debe estar libre y únicamente utilizarse con la carretilla cuando vayamos a administrar el alimento. Ahora, hablando de alguna alteración metabólica que reduje la motilidad ruminal o como causa la hipomotilidad como tal, puede ser por indigestión vagal, que algo haya pasado en el nervio vago, tal vez alguna enfermedad también nerviosa, tal vez algún golpe muy brusco, una caída fuerte o tal vez un manejo muy brusco de algún trabajador. Si se afecta el nervio vago, entonces vamos a ver hipomotilidad en toda la parte en toda la parte visceral. Hipocalcemia, si nosotros no estamos administrando la suficiente cantidad de calcio para llenar los requerimientos, podemos empezar a ver animales postrados, perdón.
porque pues se necesita el calcio para permitir la contracción muscular. Entonces, recordemos que también en el rumen hay una capa muscular del órgano que es la que nos permite estas contracciones. Si nosotros no vemos suficientemente la adición de calcio dentro de la dieta, entonces este rumen no va a poder contraerse y también al ver animales postrados, esto también va a limitar la contracción del rumen. Postración prolongada puede ser por lo que ya les mencioné, pero hay otra cosa también importante que tiene que ver con un manejo que nosotros damos y es el manejo quirúrgico. Si ustedes alguna vez han hecho alguna cirugía en caprinos, sea una cirugía complicada o tal vez una castración únicamente, o incluso utilizado anestesia en desbotonio de escorne, ya habrán visto que los caprinos son muy sensibles a los anestésicos. Entonces, la dosis que se maneja de anestésico es ultra baja. Ya hay dosis especificadas, muchos utilizan también el punto aguja, es válido si no se tienen las dosis como tal, pero pues de preferencia tener las dosis exactas, pero el animal cae, y cae de golpe y cae por mucho tiempo. Entonces, si en ese manejo quirúrgico nosotros nos pasamos en la dosis, este animal va a tardar muchísimo más en incorporarse, va a estar postrado durante mucho tiempo, y esto nos va a causar también una hipomotilidad en el rumen. Y algunas plantas tóxicas que pudieran llegar a ocasionar tal vez algún problema al sistema nervioso, que también nos limita la motilidad visceral. ¿Timpanismo? ¿Mandejana? ¿El timpanismo puede causar esto? O sea, el botulismo, perdón, yo estoy loca. Ah, sí. Puede que sí, el botulismo generalmente se ve más en casos de listeriosis, o también se puede llegar a ver cuando los animales están pasando por un proceso que los mantenga en ayuno muy prolongado, que se empiecen a formar cuerpos cetogénicos y puede afectar al sistema nervioso también. Vale, gracias. Sí, no hay de qué, Jana. Y seguimos. Ahora, hablando de la parte de los cabritos que les había mencionado, pues esto es más que nada un manejo o un problema de manejo. En los lactantes se puede presentar por una falla en el cierre del surco ventricular, también conocido como gotera esofágica. Y el factor predisponente es la lactancia artificial. ¿Ustedes alguna vez han dado lactancia a cabritas? ¿O han visto cómo debe hacerse? Sí, es como para los bebés humanos más o menos. A ver, ¿cómo, Carla? Poner la mamila que esté inclinada, pero que no tenga aire o algo así. Esa es una muy importante, evitar que se formen, que los cabritos como tal traguen aire. Pero hay otra cosa que tiene más que ver con la posición de los cabritos. O sea, según yo, pues tiene que estar el cuello totalmente estirado para que, o sea, como, bueno, tratar de imitar la postura que ellos tomarían si tomaran directamente de la glándula, para que, según yo, porque si no se pueden broncoaspirar, se les va hacia los pulmones. Muchas gracias, Verónica. Es como lo mencionas, una es porque se pueden broncoaspirar. Muchas veces a mí me ha tocado ver que personas que como tal manejan cabritos como animales de compañía, los cargan como si fueran bebés. Aquí podemos broncoaspirar al cabrito, pero la otra, o una razón también importante para evitar que se timpanicen, es que al momento de que adoptan esta posición, ahora sí que natural, como si ellos estuvieran alimentándose de sus mamaces, es que elevan el cuello y lo doblan un poco. Esta posición va a permitir el cierre de esta gotera esofágica. Así el alimento va a caer donde tiene que caer, o la leche, porque si no se cierra esta gotera esofágica va a caer en rumen. Eh, Hablando de movimientos ruminales, ¿cuántos movimientos ruminales tienen los cabritos? Dos. Creo que no tienen hasta que ya terminan su etapa de lactancia. Justo, Donancin, no tienen. Entonces, muchísimas gracias. Entonces, si cae alimento a este rumen y no tienen movimientos ruminales, ese alimento se va a empezar a fermentar y se va a quedar ahí en el rumen. Se va a seguir quedando, se va a seguir fermentando, y entonces vamos a ver timpanismo en lactantes. Es más que nada por eso. Si no hay contracción ruminal, se fermenta el alimento, se acumula gas, pero no hay movimientos, entonces no va a permitir la salida de este gas por medio del eructo.
Recordemos que para que se dé el eructo tiene que ver la contracción del rumen y la dilatación del cardias. Es un trabajo en equipo. Si en cabritos no hay, pues se van a timpanizar. Entonces es importante permitir este cierre de la gotera esofágica. Hay muchas estrategias para hacerlo. Una es como tal dar la mamila así, que los cabritos se inclinen un poco hacia atrás el cuello para que puedan cerrar la gotera esofágica, que adopten la posición más natural o más parecida a lo que sería con sus mamás. O la otra, que nosotros aprovechemos las instalaciones ya si tenemos muchos cabritos. Aquí, por ejemplo, que se está utilizando un cerco como tal, se ponen las mamilas de manera inclinada, un poco abajo para que los cabritos adopten esa posición. Todos tienen levantados el cuello un poco hacia atrás y estirado, y están consumiendo todos al mismo tiempo. Aquí lo único que se hace es cambiar la mamila rápido, porque si no el más jerárquico le va a dar baje a alguno de estos. Y si el cabrito se toma 2 mamilas, pues únicamente cambiar a la segunda mamila o tercera mamila, también depende del objetivo de producción y demás. Entonces, esto es lo que hay que hacer. Simplemente con los cabritos adoptando esta posición, se van a evitar muchos problemas de enfermedades en ellos. Y también muy importante que cuando lleguen a la granja y tienen cabritos, son a los primeros que deben alimentar. Siempre, siempre, siempre. Y también a los últimos que hay que alimentar. Ya cuando se van a salir, o ya por la tarde. Ahora, hay algunos signos clínicos asociados a timpanismo. En relación a los signos agudos, hay inquietud, hay anorexia, porque sería lo más parecido a que nosotros estemos inflamados, ya sea por gastritis o por consumir alimentos muy irritantes. Va a haber inflamación, cólico, no nos va a dar hambre como tal, porque nos sentimos mal del estómago. Y vamos a observar una simetría abdominal izquierda, o un aumento del volumen de la fosa paralumbar izquierda. Esto se va a ver de ley. Si el animal ya está timpanizado, vamos a ver esta simetría, se va a ver desde arriba, se va a ver desde abajo, se va a ver desde atrás del animal, se va a ver desde un lado. Es muy evidente. Puede haber diarrea profusa y micción frecuente también por esta situación del dolor y de que hay mucha presión en cavidad abdominal. Esa es la simetría abdominal izquierda. Se va a ver como si de verdad se hubieran comido una sandía y se hubiera quedado aquí en el rumen. Esto es puro gas, es únicamente gas. Si hay alimento, por supuesto, porque pues lo consumieron, pero esto va a ser como tal muchísimo gas. Pero si no se elimina y si no nos damos cuenta de esta situación con un examen físico general y evaluando la historia clínica del animal y no lo tratamos a tiempo, va a pasar un timpanismo crónico. Y este timpanismo crónico va a empezar con taquicardia por esta parte del dolor, al igual que la disnea por esta presión en cavidad abdominal. Va a haber atonía ruminal porque ya va a haber muchísimo gas en el rumen, va a haber tanto gas o tanta presión que como tal la pared muscular ya no va a tener fuerza suficiente para poder contraerse y se va a quedar quieta. Y va a haber muerte súbita del animal. Puede haber muerte súbita principalmente por un choque neurogénico. Los animales mueren por el dolor que este padecimiento les provoca. En hallazgos a la necropsia podemos encontrar rumen distendido. Cuando ustedes vayan a realizar la necropsia de un animal por el cual sospechan que murió por un choque neurogénico por timpanismo, entonces al momento de abrirlo tengan mucho cuidado porque cuando abren el rumen, pues sale disparado todo el contenido que hay adentro por esta misma presión del gas, más si se estuvo moviendo mucho el cadáver del animal. Vamos a poder encontrar contenido gaseoso y alimento verdoso. El alimento va a estar verdoso porque como tal no pudo digerirse. Podríamos encontrar contenido espumoso, dependiendo del tipo de timpanismo que haya sido. Y podemos observar algo llamado línea timpánica. La línea timpánica como tal va a ser esta estructura que están apuntando con el estilete. No se alcanza a ver muy bien porque hay alimento, pero aquí se va como una bifurcación o como si fuera un hundimiento en la capa del rumen. Esto es porque la presión del gas fue tan grande que la muscular del órgano terminó por vencerse, se abrió o se rompió o se fracturó, como gusten llamarle, y pues hubo un hundimiento, porque aquí ya no hay muscular del órgano, terminó por romperse por esta presión tan grande. Y podemos ver línea timpánica.
Y la otra es que podemos ver compresión pulmonar. Al momento de que ustedes extraigan los pulmones, van a ver marcas de las costillas dentro de los pulmones, por la presión que ejercía la cavidad abdominal con la cavidad torácica. El diagnóstico del timpanismo como tal se va a dar a base de la historia clínica. Se tiene que hacer un examen físico general y en este examen físico general deben de incluir palpación, auscultación y sondeo esofágico. La palpación y auscultación se va a dar en la fosa del ijar izquierdo y van a detectar algo conocido como sonido timpánico. ¿Han escuchado de esto? ¿No, nunca? No. Ok. Gracias, Carla. Cuando ponen el estetoscopio en esta fosa del ijar izquierdo, ustedes van a dar un pequeño golpeteo con su dedo en esta misma fosa, con la finalidad de poder detectar cómo suena el rumen por dentro. Puede sonar hueco, puede sonar únicamente aire, que es un sonido un poco más, digamos que duro. Pero cuando el animal está timpanizado, esta presión del gas es demasiada. Entonces se va a escuchar justo como cuando ustedes toman un balón de básquetbol, que está muy, muy inflado, y lo rebotan en la duela. Ese sonido como al final, que ejerce como un pitido, es el sonido timpánico. Y lo van a detectar en animales timpanizados. ¿Es lo del sonido ping o algo así? Justo, es eso, Carla. También lo conocen como sonido pink. Ah, entonces sí. Es como cuando golpean también una campanita, digamos, de esas que había en los hoteles antiguamente, que era para llamar a mostrador. Es también un sonido parecido a ese. Hablo un poco más del balón de básquetbol porque como tal el rumen en un caso de timpanismo va a ser eso. Es un círculo gigante, hueco, que está lleno de gas y al momento de que lo golpean suena ese sonido al final, como un pitido. Y bueno, la última herramienta de diagnóstico es el sondeo esofágico. ¿Alguno de ustedes ha hecho alguna vez sondeo esofágico? ¿O ha visto cómo se hace? En cualquier especie, ¿eh? Yo no. Ok, gracias, Alejandra. Bueno, como tal, espero que lo hagan ya en la parte práctica. Normalmente, o lo que se les diría es que utilizaran una sonda diseñada específicamente para este proceso. Sin embargo, en trabajo de campo va a ser muy complicado que lleguen a encontrar una sonda. Entonces, lo que van a hacer es ir a la tlapalería, van a comprar una manguera, de preferencia transparente, o obligatoriamente transparente, depende de... Eso ya es bajo su propio riesgo, ahorita les explico por qué. Que sea pues aproximadamente del tamaño del animal, de la longitud del animal. Una vez que compren esta manguera, lo primero que tienen que hacer es estos bordes de corte de la manguera de extremo a extremo, tienen que limarlos muy bien para que queden unos bordes redondeados y evitemos lastimar al animal cuando ingrese la manguera. De nuevo, antes de utilizarla, lo que vamos a hacer es en una cubeta o en un recipiente, en lo que tengan a la mano, pongan agua tibia o agua caliente. Ahí van a dejar la manguera unos cuantos minutos para que la manguera se afloje un poco. Si aflojamos un poco la manguera, también vamos a disminuir el riesgo de que lastimemos al animal al momento de que ingresemos nuestra sonda improvisada. Ahora, antes de ingresar la manguera o la sonda, van a medir la distancia que hay entre el animal, la boca del animal, y la fosa del ijar izquierdo. Y van a dibujar una línea negra o línea del color que ustedes quieran hasta donde llegue esa manguera. Así vamos a saber ya más o menos a qué distancia estaríamos ingresando al rumen. De preferencia, si lo van a hacer la primera vez, que de nuevo espero que lo hagan en práctica, ya ahí en Topilejo seguramente sí les van a enseñar a hacer esto. Una persona va a tomar al animal, igual de la manera más tranquila posible, que el animal no se estrese porque va a ser un proceso un poco invasivo. Y la otra persona va a empezar a meter la sonda por la boca. Tenemos que vigilar muy bien que no entremos en tráquea, tenemos que entrar por esófago. Si nosotros sentimos algo de resistencia en cuanto entra a la sonda, entonces probablemente estamos ya en anillos traqueales.
Si al momento de ingresar sentimos igual un poco de resistencia o topes, hay que sacar y redirigir porque probablemente entramos a tráquea. Pero en el caso de los caprinos tenemos una cosa un poco más sencilla, ya que todas las estructuras se alcanzan a ver en el cuello del animal por fuera. Así que así podemos ver cuando va pasando la sonda, tocamos en el cuello del animal, si no sentimos anillos, si sentimos lisa la superficie, entonces está bien, estamos en el esófago. Y seguimos ingresando la sonda. Ya que entremos al rumen, vamos a ver los resultados de este sondeo esofágico. En el caso de timpanismo espumoso, la sonda va a pasar con facilidad, porque no hay nada obstruyendo este paso por el esófago, y va a haber salida de espuma con alimento. Vamos a escuchar de repente un eructo súbito saliendo por la sonda, vamos a sentir la presión del aire o del gas saliendo también, y vamos a ver espuma con alimento, no digerido. En el caso de timpanismo por obstrucción esofágica o del cardia, la sonda va a pasar con bastante dificultad. Va a haber salida abrupta de gas y ya, hasta ahí. Y en el caso de timpanismo gaseoso, por alguna otra situación, únicamente va a haber la sonda va a pasar con facilidad y va a haber una salida de gas regular, no tan abrupta. Y eso es todo. El sondeo esofágico como tal funciona como herramienta de diagnóstico y también funciona como una herramienta de tratamiento, ya que nosotros al ingresar la sonda y permitir esta salida de gas, pues vamos a ver cómo va a reducir el volumen del rumen y el animal se va a sentir mucho mejor. Entonces, es un arma de doble filo. Así vamos a determinar nada más qué tipo de timpanismo es y qué otro tipo de tratamiento podemos dar. A lo que nos lleva a esto. Como tal, el tratamiento del timpanismo es liberar el acúmulo de gas o de espuma. Listo. En eso nos vamos a enfocar de momento. Porque si no tratamos el animal, ya vimos que puede llevarnos a la muerte súbita del mismo. Entonces, en un estado inicial hay que separar al animal enfermo de los demás animales del corral. Vamos a poner poco alimento dentro de esta corraleta y vamos a estimular a los animales para que caminen. Ellos, al ver que tienen un espacio disponible para ellos que es individual, van a sentirse con mayor libertad de caminar un poco, de estar obteniendo y parándose por el alimento y demás. Cuando los animales empiezan a mover, se va a estimular también la motilidad del rumen y nos va a ayudar a eliminar con mayor facilidad el eructo. En el caso de un estado moderado, en casos de timpanismo gaseoso podemos recurrir al sondeo esofágico directo o podemos utilizar la punción, pero la punción utilícenla únicamente cuando de verdad ya es el último recurso. Tal vez hay muchísimos animales que tratar y unos ya se nos están agravando mucho por falta de personal, entonces utilizamos la punción, o porque el animal sea tal vez de un alto valor genético y tengamos que salvarlo porque no funciona el sondeo esofágico. Como tal, la punción es abrir en la parte de la fosa del ligero izquierdo, dirigir este bisturí o esta herramienta para puncionar hacia el rumen y permitir la salida de gas. Muchas veces se puede utilizar material médico más especializado para este tipo de procesos, pero en campo, pues, no encontramos tanto estas herramientas. A mí me ha tocado ver en algunas prácticas o en algunas visitas que incluso llegan a utilizar lo que tienen disponible, a veces una navaja, un cuchillo o lo que hay. El problema con esta punción es que cuando se hace de esta manera podemos lastimar muchísimo al animal y también el tratamiento de mantenimiento para ese tipo de heridas, pues, puede ser de muy mal pronóstico si se llega a contaminar la cavidad abdominal con el contenido del rumen, porque podemos ver cómo se presenta una septicemia o una peritonitis y entonces hay que tratar ahora la herida de manera quirúrgica y también hay que tratar de manera sistémica al animal. Es una suma de dinero en tratamiento, es una suma de mano de obra en manejo del animal y también limpieza constante de la herida y demás, y es algo que no se nos paga o que no se le realiza mucho a los animales. Así que es lo malo, tenemos que evaluar también la parte de campo. Y ahora en el caso de timpanismo espumoso podemos utilizar el sondeo también. Y podemos utilizar ciertos agentes químicos, como la trementina. ¿Alguien sabe qué es la trementina? ¿O la han escuchado? No, la verdad no. Vale, Esmeralda, gracias. Es algo relativamente común. Lo podemos también conseguir en cualquier tlapalería. ¿Es el aguarrás? Justo, gracias Alejandra. Es el aguarrás. No lo utilicen, por eso está en letras rojas.
evítenlo, a menos que sea de nuevo el último recurso o tengamos que salvar tal vez a un animal que es de compañía y podemos tratarlo por alguna situación posterior. Pero si es el aguarrás, como mencionó Alejandra. ¿Por qué no utilizarlo? Es un agente muy irritante. Sí nos va a romper la tensión superficial de este líquido ruminal de trancazo, pero vamos a terminar irritando demasiado la mucosa y podemos causarle otro tipo de problemas al animal. Aparte de que si es un animal de producción, no encontré el tiempo de retiro como tal de la trementina porque no es un elemento que se utilice médicamente. Pero lo poco que llegué a encontrar es que puede albergarse a veces en productos por más de 45 o 60 días, tanto en carne como en leche. Entonces, a nivel productivo no nos va a funcionar porque son 60 días perdidos del producto, y a nivel de bienestar y a nivel de tratamiento del animal tampoco nos va a funcionar porque va a ser bastante dañino. Entonces se puede utilizar el poloxaleno. El poloxaleno como tal es un agente químico que nos va a permitir la ruptura de esa tensión superficial. Muchas veces se acompaña también con bicarbonato de sodio y ya. Tenemos otro tipo de agentes químicos como el poloxaleno, que si bien no son tan económicos como lo que sería el aguarrás, son mucho mejor opción en comparación a la trementina porque nos vamos a ahorrar tratamientos posteriores por tratar esta situación y por pérdida de producto. También se puede utilizar aceite mineral o aceite vegetal. A veces a este se le suma dioxilsulfosuccinato de sodio, que eso también como tal nos va a ayudar a prevenir una acidosis, nos va a funcionar como gastroprotector también, y nos va a romper la tensión superficial de este líquido ruminal. Y se da en una dosis de 30 mililitros por cada 30 a 50 kilogramos de peso vivo. Los aceites como tal se utilizan para que al momento de ingresar a estos compartimentos gástricos, vamos a meter un líquido muy pesado. Ese líquido muy pesado nos va a hacer como que un recambio de peso molecular dentro del líquido, y este recambio nos va a ayudar a estimular la motilidad ruminal. Como tal, es nada más un estímulo para que el rumen avance. La transfaunación, ¿alguien ha escuchado de este término? Transfaunación. No, nadie. ¿Es transferir el líquido ruminal de un animal sano a un enfermo? Justo, muchísimas gracias, Andy. Justo como lo dijiste, es transferir líquido ruminal de un animal sano a un enfermo. Puede ser de líquido ruminal de un animal sano a un enfermo, o también puede darse precursores como rumenado o rumenforte, que ya son pequeños sobres que vienen con microbiota ruminal que tiene que ser activada, se activa con un poco de agua tibia, y a veces se les puede dar también junto con glicerina si los animales no han consumido alimento por mucho tiempo. Pero es esencialmente lo que menciona Andy. Gracias. Se pueden dar laxantes ligeros que también van a funcionar como un estímulo para todo el aparato digestivo, y antiácidos. Esto de nuevo para prevenir una acidosis. Ahora ya en un estado severo se hace la rumenotomía. Esto también hay que considerarlo antes de realizarlo porque muchas veces el productor no lo paga. Son muchísimos los gastos de la granja como para también tener un gasto específico de un animal en cirugía. Esto lo van a ver más en animales de compañía. Como tal, en la cirugía pues se tiene que hacer la anestesia del animal, el animal va a caer pronto. Después tenemos que hacer un bloqueo en el invertida en el área de esta fosa de lijar, de la fosa de lijar izquierda. Como tal, en el invertida es como lo que sería la esquina superior derecha de este rectángulo. Aquí van a meter todos los puntos de lidocaína. Y su incisión la van a hacer en esta L invertida, dentro del área que abarca esta. Se exterioriza el rumen, se va a fijar el rumen a la pared abdominal para evitar que caiga contenido a la cavidad. Vamos a checar lo que hay adentro. Si se tiene que vaciar todo este líquido ruminal por la cirugía porque el animal ya está muy grave, pues entonces se vacía, se va drenando, se retira, se mete el líquido ruminal de un animal sano. O tal vez si el animal consumió algo, pues hay que meter la mano, buscarlo, sacarlo y eliminarlo para evitar que se presenten otro tipo de obstrucciones. Si vemos que el líquido ruminal está en buen estado, lo mantenemos. Si no, ahí mismo realizamos una transformación y listo. Ya que checamos que todo está bien, se cierra el rumen con Connelly Cushing. Se checa que no haya salida por ningún lado, se va a desfijar de la pared abdominal, checamos de nuevo que no haya salida de contenido ruminal por ningún lado, y de todos modos, de manera preventiva, vamos a hacer un pequeño lavado.
con penicilina en la parte de la herida y en la parte un poquito interna de cavidad abdominal para evitarnos una peritonitis por alguna posible contaminación. Vamos a regresar el rumen y vamos a cerrar piel y músculo y adosar bordes y todo lo demás, lo que sería de una cirugía completa. Y listo. A este animal se tiene que dar una dieta específica para evitar cambiar mucho el pH de esta microbiota ruminal. Como tal, sería una dieta de mantenimiento con ingredientes de mantenimiento. Mantenerlo en una corraleta apartada también para que el animal se estimule un poco más a caminar. Estar vigilando cómo anda de movimientos ruminales. Si no come por mucho tiempo, estar dando glicerina también para que tenga energía el animal. Y estarlo vigilando. Si no hubo ningún tipo de contaminación o si el animal no estuvo muchísimo tiempo postrado, el pronóstico de la cirugía es bastante bueno. Y la prevención del timpanismo como tal es esta adaptación gradual de la alimentación que ya hemos dicho, 21 días. Antiespumantes en el alimento diario, como adicionar bicarbonato de sodio o polaxena, 7 mililitros al día dentro de la dieta. El bicarbonato de sodio, aparte de funcionarnos como un antiespumante, también nos va a funcionar para suplir ciertos requerimientos de sodio en la misma dieta. Entonces, nos funciona muy bien como herramienta de adición. Muchas veces se llega a poner en un 1%, 2% y ya. Eso sería lo ideal. De nuevo, recuerden no utilizar los bloques de sal en caprinos. En vacas está bien porque lamen estos bloques de sal. Si ustedes van a agregar sal a la dieta de los caprinos, que sea en polvo. Se pueden utilizar ionóforos como benzina sódica también, que es una cápsula de acción prolongada, y esto es para animales que salen a pastoreo, más que nada. Y el manejo de praderas, que sea 70% gramíneas y 30% leguminosas. Mantener bastante bien este equilibrio. Y hasta aquí de timpanismo, ¿tienen alguna duda o algún comentario? No, doctor. Vale, Carla. Entonces nos seguimos. Ahora vamos a hablar de indigestión simple. Como tal, la indigestión simple va a ser lo equivalente a una indigestión nuestra. Son residuos de alimento que no se pueden digerir de manera adecuada y se van a estancar en el rumen. Pueden darse por un cambio brusco de alimentación. Puede ser porque dimos el alimento muy molido. ¿A cuánto es lo máximo que podemos moler el alimento? ¿Una pulgada? Justo, Carla. Muchas gracias. A 1 pulgada. Entonces, si nosotros molemos de más este alimento, el alimento no se va a digerir porque el rumen no va a tener estímulo de moverse y vamos a ver casos de indigestión que puede evolucionar a una acidosis. Ahorita vamos a ver cómo. Puede ser porque estamos dando grandes cantidades de grano y o concentrado. Y también por el uso indiscriminado de aditivos con antibiótico. ¿Esto por qué? Como tal, la digestión de los rumiantes se va a dar en base también a la salud de esta microbiota ruminal. Si nosotros estamos dando muchos aditivos o mucho antibiótico también, vamos a terminar matando la microbiota ruminal de este líquido. Si no hay bacterias adentro de este líquido o adentro del rumen para que digieran el alimento, entonces el alimento se va a quedar estancado y nos va a provocar una indigestión. Entonces la forma de solucionarlo es regresar la salud de este líquido ruminal, ya sea con transformación o con algún tipo de precursor de este líquido ruminal. Así que también, de nuevo, no utilicen de manera indiscriminada los antibióticos, ya sean aditivos o ya sea para tratamiento. Véanlo también como la última opción o ya si es la opción necesaria para un proceso infeccioso. Mejor concentrémonos en tener en óptimas condiciones la granja para evitar que los animales se enfermen. Y por supuesto también tener un área de cuarentena. Pero bueno, hablando de cada una de las causas, en cuanto a cambios bruscos de alimentación, puede darse un aumento de pH o una alcalinización del mismo, y esto se da por un consumo alto en proteínas. Puede haber una disminución del pH o acidificación del mismo, y esto se da por una alta ingesta en carbohidratos de fácil digestión. La indigestión también puede darse por alimentos en mal estado. Puede haber putrefacción ruminal, por eso hay que mantener almacenado el alimento en lugares donde no se contamine. Y también en época de partos podemos ver placentas en los corrales. Hay que quitarlas, hay que eliminarlas ya bajo la norma oficial. Porque si dejamos estas placentas, en ocasiones los animales se las comen. Es un comportamiento natural, recordemos que son animales presa. Entonces se consumen la placenta para que los depredadores no puedan olerlas.
Y si esta placenta, pues, tal vez el animal tenga algún problema digestivo previo y no se pueda digerir, no pueda pasar, entonces vamos a ver una putrefacción ruminal y tenemos que hacer rumenotomía para eliminar todos estos tejidos. También puede que sea por el alimento muy picado o molido, que es lo que hablábamos de poca estimulación. Y al final todo va a quedar en atonía ruminal. El rumen va a dejar de moverse porque su estado de salud está muy mal. Los signos clínicos como tal son anorexia, atonía ruminal. Puede haber impactación, ya que tal vez el animal consumió demasiado alimento, pero no hay movilidad en el rumen. Entonces este alimento se queda ahí estancado. Se empieza a deshidratar el rumen y vemos que ya no hay como una placa o una capa dura de alimento adentro que no permite la movilidad o motilidad del rumen. Y este puede llegar incluso a romperse. Y eventualmente podemos ver diarrea. El tratamiento va a ser muy básico. Podemos evitarnos todas estas situaciones si lo detectamos a tiempo. Y es corregir el alimento. Transfaunación con rumenade en caso de que sean varios animales también. Esto nos facilita un poco más el tratamiento. Dar aceite mineral para estimular otra vez la motilidad del rumen. Y pues de manera preventiva adaptar los cambios de alimentación de nuevo en 21 días. Y listo, los tratamientos de nuevo como tal son bastante sencillos en todas las enfermedades que vamos a ver el día de hoy. Pero si no se tratan pueden evolucionar a situaciones muchísimo más graves. En el caso de la indigestión puede evolucionar a acidosis ruminal o alcalosis ruminal. Vamos a ver primero la más complicada, que sería la acidosis. Esta se va a dar por una ingestión elevada de carbohidratos altamente fermentables. Si damos muchísimos carbohidratos, este pH ruminal se va a empezar a acidificar poco a poco. Pero entre más se acidifique y más carbohidratos estemos dando, esta velocidad de acidificación se va a incrementar, porque va a haber muchísimos lactobacilos creciendo dentro del líquido ruminal y también productoras de ácido láctico. Por eso se va a seguir acidificando con mayor velocidad. Esto va a alterar la fermentación y la microbiota ruminal, como ya lo mencionamos. Y los ingredientes que se deben evitar dar en grandes cantidades son granos, frutas, vegetales y melaza. La melaza no darla en un más de 5% de inclusión. Ya más de 5% sería demasiado. Y eso considerando que no estemos dando otros ingredientes también altos en carbohidratos. Como tal, lo que hay que evitar es altos contenidos de almidón y azúcares en la dieta. Ahora, aquí están los porcentajes de ácidos grasos volátiles en un ambiente ruminal normal, que sería el acético en un 70%, el propiónico en un 20% y el butírico en un 10%. Sin embargo, en el caso de acidosis, los papeles se invierten. Ahora el acético es de 10%, propiónico se mantiene igual porque es el que está en medio, y butírico en un 70%. Nos conviene tener en alta proporción el ácido graso volátil acético porque es lipogénico. Entonces esto nos va a funcionar muchísimo tanto para el crecimiento del animal como también para la producción de leche. El glucogénico se mantiene igual. Y en el caso del butírico su función es cetogénica. Entonces si se incrementa demasiado va a haber muchísimos cuerpos cetógenos. Si hay cuerpos cetógenos o cetonas dentro del organismo podemos llegar a ver incluso algunos problemas nerviosos. Por eso es importante mantener la proporción normal y evitar la acidosis. Y en el caso de la microbiota tenemos bacterias gram negativas y gram positivas. Las gram negativas en un ambiente normal van a ser del 60% y las gram positivas de un 40%. En un caso de acidosis se van a invertir los papeles, ahora gram negativas 40% y gram positivas 60%. Las gram negativas las queremos en mayor proporción porque son celulolíticas. Recordemos que a nivel de competencia los rumiantes van a romper estas estructuras de celulosa y es lo que van a tomar para, digamos, sus alimentos o lo que se va a digerir. Entonces nos importa tener bacterias celulolíticas. Sin embargo, las gram positivas son amilolíticas y si aumenta la proporción de esto, entonces van a acelerar el proceso de la ruptura de esta molécula de almidón y vamos a tener muchísimos carbohidratos de fácil fermentación y se va a complicar aún más la acidosis. Entonces, hay que evitar estos cambios en el ambiente ruminal.
Los signos asociados a acidosis van a ser muy generales, al igual que los de las otras enfermedades: anorexia, atonía ruminal, diarrea, cólico, pero aquí existe una deshidratación. Este va a ser un signo clínico clave para detectar la acidosis en un examen físico general. Va a haber postración del animal porque pues tiene cólico, tiene dolor. Podemos ver signos nerviosos por esta parte del ácido graso volátil butírico que va a ser cetogénico. Y eventualmente la muerte del animal. La muerte del animal puede irse también por una situación de problema nervioso o también por un choque neurogénico, por el dolor que le está causando esta enfermedad, así como otras complicaciones que veremos más adelante. Pero bueno, para que entendamos un poco más la patogenia y este esquema. Suena que es sencilla la acidosis, pero puede llegar a ser un poco confusa cuando veamos los otros signos o hallazgos a la necropsia que podamos encontrar. Pero bueno, vamos por partes. Primero es el incremento de los consumos de carbohidratos. El pH se va a disminuir o se va a acidificar. De ahí van a aumentar los niveles de lactobacilos y bacterias gram positivas, y el de protozoarios y gram negativas se va a reducir. Como están aumentando las bacterias lactobacilos y gram positivas, ambas son productoras de ácido láctico. Entonces el ácido láctico se va a incrementar en el ambiente ruminal. Si tenemos más ácido láctico, el pH va a disminuir a niveles muy, muy malos, a menos de 4. Cuando el pH llega a menos de 4 en el líquido ruminal, todas las bacterias que nos importan, que serían protozoarios y gram negativas, van a morir. Y ese líquido ruminal ya no nos sirve, ya no podemos repararlo y tenemos que hacer transformación. Ahora, sumado a esta producción del ácido láctico, dentro del rumen va a haber un incremento de la presión osmótica. Al haber un incremento de la presión osmótica, vamos a ver cómo hay salida de agua. Si hay salida de agua, vamos a ver también una deshidratación en el animal. Todo esto, que empezó como una acidificación o una acidosis ruminal, se va a complicar hacia una acidosis metabólica, porque al final de cuentas todo esto se está absorbiendo en el sistema del animal. Y ya cuando es una acidosis metabólica, ahora no tenemos que tratar únicamente la enfermedad relacionada con la alimentación, sino también tratar esta acidosis metabólica o sistémica, como ustedes quieran llamarle. No sé si tengan alguna duda. ¿O algo que no les haya quedado claro de la patogenia? ¿La puedes volver a explicar, por favor? Claro, sin problemas. Va a haber un incremento en el consumo de carbohidratos. Este incremento en el consumo de carbohidratos nos va a disminuir el pH del rumen o nos lo va a acidificar. En un ambiente ácido, los protozoarios y gram negativas se van a disminuir, pero los lactobacilos y gram negativas van a incrementarse. Estos lactobacilos son productores de ácido láctico. Entonces, entre más aumentan estos lactobacilos y gram positivas, se va a producir muchísimo más ácido láctico. El ácido, pues como tal, acidifica. Entonces nos va a seguir acidificando el pH ruminal y nos los va a disminuir hasta 4. Ya cuando vemos que el pH ruminal o del líquido ruminal es menor a 4, entonces todas las bacterias que nos importa tener en mayor proporción, que son protozoarios y gram negativas, van a morir. Entonces ese líquido ruminal ya no nos sirve y tenemos que traer líquido ruminal sano de otra cabra. Aunado a todo esto, dentro del rumen, debido a esta acidez, va a aumentar también la presión osmótica. Este aumento de la presión osmótica va a permitir una salida de agua abrupta del rumen hacia el sistema. Pero pues aquí es donde se va a absorber el agua en digestivo. Entonces, si hay una salida constante de agua de digestivo, va a haber una deshidratación sistémica de todo el animal. Y entonces, como al final de cuentas todo lo que está en el rumen se va a absorber por parte del animal y hay muchísimas bacterias lactobacilas y hay muchísima producción de ácido láctico, algo que inició como una acidosis ruminal va a terminar desembocando en una acidosis metabólica. Y ahora tenemos que tratar tanto el pH que está en el rumen o esa acidosis ruminal, y también hay que tratar la acidosis metabólica por la cual está cursando el animal. ¿Sí quedó un poquito más claro, Ade? Sí, muchas gracias. Va que va. ¿Tienen alguna otra duda referente a la patogenia? De verdad, sin problema.
No, doctor. Vale, Carla, muchas gracias. Entonces seguimos. Les pongo este esquema porque hay que entender cómo llegamos a estas consecuencias. Vamos a iniciar con esta muerte gram negativa otra vez, pero cuando mueren las bacterias gram negativas hay una liberación de endotoxinas. La alta cantidad de endotoxinas a nivel sistémico nos va a aumentar también los niveles de histamina en sangre, porque nos van a funcionar como una señalización para que el tejido se inflame y permita una mayor irrigación a la zona donde hay estas endotoxinas. Pero la histamina tiene un alto peso molecular. Entonces, si vemos un gran incremento de histamina en sangre, al momento de que llegue al locomotor, a pies y manos, a todas las pezuñas, vamos a ver que se queda ahí un poco más de tiempo del necesario. Entonces podemos ver casos de laminitis únicamente por acidosis ruminal. Y también por eso los animales se postran, no solamente porque tienen dolor en cavidad abdominal, sino también porque tienen muchísimo dolor a nivel locomotor. Ahora, aparte de todo esto, del lado izquierdo tenemos arriba la fotografía de lo que serían las papilas ruminales de un rumen sano. Abajo tenemos lo que serían las papilas ruminales de un rumen que cursó por una acidosis crónica. Todas las papilas están quemadas y se desprenden únicamente con la yema del dedo. Esto porque el ambiente era demasiado ácido y terminó quemando todo lo que había a su paso. Ahora, al ser muy alto el nivel de acidez dentro del líquido ruminal o en el rumen, puede empezar a irritar la mucosa de todos los compartimentos gástricos. Esta mucosa se va irritando cada vez más y más, hasta que empieza a haber hemorragias o se llegan a presentar úlceras abomasales. Cuando hay úlceras abomasales, pues ya la pared de este rumen termina por vencerse o de todos estos compartimentos gástricos y empieza a haber salido de todo el líquido ruminal que está adentro. El líquido ruminal es muy rico en bacterias, entonces nos va a causar una peritonitis cuando salga hacia la cavidad abdominal. No solo eso, también como les dije, inicia con hemorragias petequiales o con hemorragias un poquito más grandes o de mayor calibre. Entonces, todas estas bacterias también van a avanzar hacia circulatorio. Por eso podemos encontrar algunos abscesos en hígado o en pulmones, que son como tal órganos filtro u órganos que están muy relacionados con la circulación. Y todo esto pasa por un mal manejo en la dieta. Y de nuevo recordemos que no solamente un animal en la granja come, todos los animales en los corrales comen. Si nosotros manejamos mal la dieta para todos los corrales, todos los animales van a cruzar por un cuadro de acidosis y si no se trata en tiempo, todos los animales pueden morir. Entonces, antes de intensificar la producción o antes de pasarnos tal vez a asesorar una granja, tenemos que evaluar muy bien los ingredientes, no solamente que se den los requerimientos, sino los ingredientes que estamos dando. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, Vale. No. Muchísimas gracias, Ana. María Fátima, gracias. Y también gracias, Carla. Entonces, seguimos. El diagnóstico de la acidosis, ¿qué creen? Es el mismo que siempre. Historia clínica, examen físico general. Cuando vayamos a ver los signos, si vemos un animal deshidratado y todo coincide con alguna enfermedad digestiva, entonces vamos a orientarnos un poco a acidosis. Y los hallazgos en el líquido ruminal. Ahorita vamos a ver al final de la clase lo que se tiene que evaluar en el líquido ruminal, para que no sea mucha información, digamos, que de golpe. El tratamiento de la acidosis se va a dar por medio de un lavado ruminal bioral, o también puede ser un lavado ruminal por rumenotomía, perdón. Y lo que buscamos para la acidosis es alcalinizar el pH. Entonces vamos a estabilizar este pH ruminal adicionando 1 gramo por kilogramo de NaHCO3. ¿Alguien sabe qué es esta molécula? ¿Es el bicarbonato? Sí, justo, gracias, Carla. Es el bicarbonato. Entonces podemos adicionar esto. Puede ser también por transformación, si vemos que el pH ya llegó a niveles muy ácidos y tenemos que pues, poner otro líquido ruminal que sí tenga bacterias gram negativas. Y como pasamos también una acidosis metabólica y una deshidratación sistémica, entonces tenemos que hacer una terapia de líquidos intravenosa para tratar la deshidratación. Y aquí mismo podemos tratar la acidosis metabólica, dando en esta terapia de líquidos solución salina fisiológica con 20 gramos de bicarbonato de sodio.
Eso nos va a ayudar a estabilizar toda esta acidosis que ya está cursando el animal a nivel sistémico. Nos va a ayudar a ajustar o tratar la deshidratación más bien. Y si nosotros ya cambiamos el líquido ruminal y ya el animal se encuentra sano a nivel digestivo, entonces el animal ya está del otro lado. Solo hay que vigilarlo constantemente de que esté estable, de que esté comiendo, de que haya movimientos ruminales y listo. Ya el animal está del otro lado. Ahora, en el caso del alcalosis ruminal, va a ser lo contrario a la acidosis. Aquí se va a alcalinizar demasiado el líquido ruminal y esto va a ser por un incremento de la proteína en la dieta o de nitrógeno fermentable en la misma. Fermentable de proteína puede darse por un uso indiscriminado de suplementos nitrogenados, como la urea, que si bien es una herramienta muy importante en diseño de dieta, porque pues sí nos suple bastantes requerimientos de proteína y luego con los ingredientes que hay disponibles, siempre es lo que nos falta. Si vamos a utilizarlo hay que hacerlo con muchísimo cuidado. Puede ser por el acúmulo de nitrógeno amoniacal en el rumen, o también por el consumo de pastos inmaduros y la fertilización. Menciono la fertilización porque muchas veces ya estamos dando urea en dieta y todo funciona bien, los animales están en buenos niveles de proteína, los requerimientos se están llenando y demás. Pero no nos damos cuenta que el fertilizante que estamos utilizando para los praderas también tiene urea. Y los animales salen a pastorear. Entonces estamos dando urea por ambos lados, por parte de los pastizales o la pradera que estén utilizando, y también lo estamos suplementando en corral. Entonces es el doble de urea, es el doble de proteína y podemos ver alcalosis ruminal. Entonces, antes de utilizar cualquier producto que pueda llegar a comer el animal, hay que vigilar lo que tiene, hay que vigilar en qué proporción lo contiene, y hay que ya sea evitarlo o elegir utilizarlo dependiendo de cómo estemos en los demás requerimientos de la dieta. Los signos clínicos van a ser de nuevo inquietud, una posible impactación ruminal o anorexia, pero en el caso de alcalosis es importante destacar que hay una salivación un poquito extrema. Vemos a los animales salivando mucho y es una saliva bastante viscosa. El diagnóstico de la alcalosis se va a dar por historia clínica. Tienen que revisar si hizo un cambio de dieta recientemente. Se tiene que hacer un examen físico general para detectar todos los signos que ya platicamos. Y también una evaluación del líquido ruminal. Como tal, el tratamiento de la alcalosis de nuevo es una transformación si ustedes lo ven necesario. Y si en acidosis buscábamos alcalinizar, en el caso de la alcalosis vamos a buscar acidificar. ¿Cómo vamos a acidificar este líquido ruminal? Administrando ácido acético o vinagre en 500 mililitros en 1.5 litros de agua. Esto se puede dar vía oral. Si el animal tiene suficientes fuerzas y está suficientemente consciente como para que lo demos tal vez con una botella, se puede dar. Hay que hacerlo con cuidado, no hay que forzar al animal a tomar, pero de preferencia mejor por medio de sondeo para no estresar tanto al animal y para evitarnos una broncoaspiración. Después de administrar este tratamiento, se tiene que vigilar cómo anda el animal en movimientos ruminales, cómo están los signos clínicos si todavía se encuentran presentes, y vigilar que el animal esté comiendo. Y así que terminaría la parte de acidosis y alcalosis. ¿Tienen alguna duda? No, doctor. Vale, Carla, muchas gracias. Aquí se me movió un poquito la diapositiva, pero el líquido ruminal se puede obtener de varias formas, pero las dos más utilizadas son estas. Una es una toma por punción directa en el rumen, solo si tienen la herramienta, si se está haciendo algún tipo de estudio, algún tipo de tesis, lo que sea. De preferencia solamente en esos casos. Y que tengan, por supuesto, el material específico para este tipo de funciones. No lo vayan a hacer con una navaja o algo parecido. Y la otra es por sondeo esofágico, que es la que más se utiliza. Aquí se empalmó un poco la imagen, pero pues como tal es nada más hacer pruebas en el líquido ruminal,
¿Qué pruebas vamos a realizar? Vamos a empezar con las físicas. En las físicas se va a evaluar el color, el olor del líquido ruminal. Se tiene que evaluar consistencia, tiene que ser ligeramente viscoso. Ahorita vamos a ver todas las especificaciones de las pruebas, para no irlos confundiendo con cómo se realizan las pruebas. El pH se puede medir con una tira reactiva. La parte de la consistencia, perdón. Nada más colóquense una gota de líquido ruminal entre las yemas de los dedos, entre pulgar e índice. Ahora sí que apriétenla, abran los dedos, y si se forma una pequeña hebra que termina por romperse antes de extender toda la mano, entonces es de una consistencia buena. Si esa hebra nunca se rompe, ya es demasiado viscoso, y si no se forma la hebra, es demasiado acuoso. Así de rápido. Y otra prueba física es la sedimentación. La sedimentación como tal se va a evaluar de la siguiente forma. Vamos a obtener el líquido ruminal, vamos a colocar nuestra muestra en un tubo de ensayo, y vamos a dejar reposar ese tubo de 4 a 8 minutos. De 4 a 8 minutos de reposo va a haber una sedimentación de la muestra. Con la sedimentación me refiero a que se va a separar las capas líquidas de la capa un poco más sólida. Entonces vamos a ver hasta arriba líquido y hasta abajo vamos a ver un poco de contenido ruminal con alimento. Y se ve muy bien esta separación de las capas. Se sedimenta de 20 al 40% de la muestra en este tiempo, pero sí es bastante notable. Si se sedimenta en este rango, entonces están bien. Ese líquido ruminal está en un estado positivo, al menos hablando de la prueba de sedimentación, y todo listo. Se utilizan también pruebas químicas. Ahorita nada más vamos a hablar del tiempo de reducción de azul de metileno, o TRAM, por sus siglas. Aquí no se va a dar un tubo de ensayo, se va a utilizar más bien una caja de Petri. Vamos a poner 3 mililitros de líquido ruminal, más 0.2 mililitros de azul de metileno. El azul de metileno tiene que estar a una concentración de 0.03%. Ustedes van a dejar esta muestra de 3 a 6 minutos. Si de 3 a 6 minutos se digiere todo este azul de metileno, es porque la microbiota ruminal va consumiéndolo y entonces regresa como tal el líquido a su color original. Eso quiere decir que el rumen está en un estado sano y todo se encuentra bien también con esa microbiota. Y finalmente están las pruebas microscópicas. Las pruebas microscópicas van a ser dos: la observación directa de protozoarios y la detección de bacterias. En la observación directa vamos a colocar una gota de líquido ruminal en una placa con un microscopio con aumento de 100x. Vamos a evaluar cantidad, cuánta proporción de bacterias hay por mililitro. Vamos a evaluar tipo y vamos a evaluar viabilidad. Viabilidad como tal es que las bacterias se estén moviendo, y tipo lo vamos a evaluar en la detección de bacterias. Esto se va a hacer por medio de una tinción Gram y vamos a observar directamente el microscopio. Tenemos que ver la proporción o el porcentaje de Gram negativas y Gram positivas. ¿Cuántas Gram negativas serían las de, o cuánto porcentaje de Gram negativas serían las de un rumen sano? ¿Gram qué, perdón? ¿De Gram negativas? El 60%, no, el 40%. No, al revés, Carla. Ah, sí, es Ya el merito. 40%. Sí, Ah, no, 40% es en Gram positivas. positivas y el 60% en gram negativas. Sí, justo así, Carla. Aquí va a ser de las únicas o de las pocas veces que vamos a querer mayor proporción de algo negativo que de algo positivo. Y ahora ya está la tabla. A esta tabla, si quieren anotarla, si quieren tomarle captura adelante. De nuevo, recuerden que ya tienen todas las presentaciones disponibles en aulas virtuales. Ya pueden observar toda esta información tanto en PDF como en video grabado. Pero, de todos modos, se las leo. En la evaluación del líquido ruminal en cuanto a la variable color, en una cabra sana va a ser verde. En una cabra que está cursando por una indigestión simple, el color va a ser café verdoso, al igual que en una alcalosis. Y en el caso de una acidosis, va a ser lechoso o blanco. Aquí voy a regresar un poquito. No sé si se fijaron en la fotografía de arriba. Esto sería un líquido ruminal que está cursando por
una acidosis. El color es muy blanco, blanquecino. De lejos podría confundirse incluso con leche. Eso es en caso de acidosis. Ahora, en la variable olor, en una cabra sana es aromático. Yo sé que no es la mejor definición de todas, pero así se describe. Yo accidentalmente olí una vez líquido ruminal de una muy mala manera. ¿Recuerdan que en la parte del sondeo esofágico les dije que la manguera tenía que ser transparente? Pues bueno, eso es porque para que ustedes puedan obtener el líquido ruminal, tienen que pipetear un poco esa manguera, como si trataran de extraer gasolina. Entonces, cuando sale líquido ruminal, hay ocasiones en las que sale lento, hay ocasiones en las que sale de golpe. Depende del estado de salud del animal o del animal, cómo esté estresado y demás. Son muchos factores. Pero el punto de que sea transparente es que veamos cuando va saliendo ese líquido ruminal, porque a veces sale de golpe y pues pueden tragar algo de líquido ruminal. Y eso lo hacen porque están pipeteando y no se dan cuenta con qué velocidad viene. Por eso de preferencia que sea transparente. A mí me pasó porque la manguera era verde y no se veía por dónde venía el líquido ruminal. Hablo de esto porque el olor, si es referente aromático, es como un olor a alimento o es un olor a hierba. Lo olí bastante de cerca. En el caso de una indigestión simple, el olor es mohoso, es un poco como a humedad. En el caso de acidosis, vamos a detectar un olor ácido. Cuando ustedes huelan el líquido ruminal, van a sentir como cierto picor también en la nariz. Y en el caso de alcalosis, va a oler a amonio, que sería un olor similar a cuando entra en un corral en el cual no hay una adecuada ventilación, se queda o se estanca bastante la orina y las heces del animal. Es un olor un poco parecido a eso. Ahora, en cuanto a consistencia, hablando de una cabra sana, va a ser viscoso a leve, que ya lo describimos. En el caso de indigestión simple va a ser acuoso. En el caso de acidosis es viscoso. Y muy, muy viscoso. No se rompe esta hebra de la que ya platicamos. Y en el caso de alcalosis, al igual que indigestión, perdón, va a ser acuoso. La sedimentación en una cabra sana se tiene que dar de 4 a 8 minutos. Y en todas las demás va a ser en menos de 4 minutos. Indistintamente. El pH normal de un líquido ruminal sano sería de 5.6 a 7. En el caso de una indigestión simple, va a ser de 6.8 a 7.5. En el caso de acidosis va a ser menor a 5.5. ¿A qué nivel de pH se morían todas las bacterias ya, las gram negativas? Menor a 4. Justo, muchísimas gracias, Dani. Menor a 4. Entonces, menos de 5.5 ya es acidosis. Si vemos un pH ruminal menor a 4, ya hay que hacer transformación en definitiva. Y en el caso de alcalosis, va a ser un pH, pues, alcalino, de 7.1 a 8.5. En la prueba de TRAM o tiempo de reducción de azul de metileno, cabra sana va a ser de 3 a 6 minutos. En una indigestión simple va a ser mayor a 6 minutos, al igual que una alcalosis. Y en el caso de una acidosis, este tiempo de reducción va a ser menor a 3 minutos. Va a ser muy, muy rápido. Y ahora hablando de las pruebas microscópicas, en el caso de los protozoarios, en una cabra sana va a haber de 200 a 400 por mililitro protozoarios. Indigestión simple, menor a 100 por mililitro. En el caso de una acidosis, pueden estar ausentes los protozoarios, dependiendo del nivel de acidez. Y en el caso de alcalosis, podemos encontrar una proporción de 50 a 150 por mililitro. Y ahora lo último de lo que hablamos es la proporción de bacterias. Esto lo que sí es ley es en la cabra sana, que es una proporción de 60% gram negativas y 40% gram positivas. Eso sí es de ley. Es ahora sí que de libro que tengan esta proporción, ese líquido ruminal se encuentra en un muy buen estado de salud. Sin embargo, en los demás vemos que está la palabra mixto. Esto quiere decir que tal vez las gram negativas bajan un poco de 60 o suben un poco más de 60, tanto en alcalosis como en digestión simple. Y en el caso de acidosis sí hay en definitiva una mayor proporción de gram positivas. Así sean 45% gram positivas en lugar de 40, ya empezamos a ver que hay acidosis.
o podemos voltear la gráfica por completo, como ya lo hablamos hace un rato. Y eso sería la tabla que ustedes usarían para evaluar el líquido ruminal. No sé si tengan alguna duda. Eso ya sería todo de la parte de enfermedades, entonces lo que gustan preguntar, algún comentario, yo quedo a disposición completa de lo que necesiten. ¿Podría repetir a qué se refiere con mixto gram negativas? Claro, Alma. Mixto es como tal muy variable. O sea, podríamos llegar a encontrar en una indigestión simple tal vez un 5% más de gram positivas o un 5% menos o un 5% más de gram negativas y todo eso. Pero si pongo mixto gram negativas es porque podemos llegar a observar un poquito mayor de proporción de gram negativas. Pero les digo, como tal, en la parte de indigestión y alcalosis, no es tan determinante la tipificación de las bacterias. Nos vamos a guiar más por los demás factores de la tabla. ¿Sí quedó más claro, Alma? Sí, gracias. Vale. ¿Alguien más? Todo claro. Vale, muchísimas gracias, Nancy. Pues entonces sería todo. Eh, Gracias, Luis. ahí está. 10 minutitos si quieren, en lo que toman agua. Nos vemos. ¿Va? Gracias. 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 Sí, gracias. Gracias, Luisito. Ay, qué doc. Ya me lo terminamos hoy. Ya. Ya casi. Ya casi. Ya salí, pobrecita, ya andaba desesperada. Es que esta no hace en la casa, tengo que sacarla. Sí, doctor, es que sí se desesperan del encierro. ¿Eh? Sí se desesperan del encierro. Sí, sí, sí. En fin. Va. Descansa tantito, listo. Sí, doctor. A lo mejor me salgo un momento de la sesión, doctor. Es que tengo que ir al banco a ver lo de la tarjeta que nos dieron. ¿Sí? Sí, entonces voy y vengo. No sé si haya Sí, no algún te problema. preocupes. Está bien, ya acabo. Vale, doc. ¿Va? Va que va. Órale, gracias. Dale, doc.